Hola a todos y gracias por acompañarme nuevamente. Llevaba bastante tiempo sin realizar videos, pero arrancamos de nuevo. Recuerden que la idea es generar contenidos que sean útiles y prácticos, pero que de ninguna manera reemplazan la información personalizada que les puede brindar su ginecólogo o médico de cabecera. Entrando en materia, hoy vamos a tocar un tema sobre el cual me preguntan muchísimo en la consulta de control prenatal y tiene que ver con la toma de medicamentos durante el embarazo. Cuando ustedes consultan al servicio de urgencias por presentar vómito, diarrea, de pronto una otitis, una infección urinaria, etcétera, salen con la receta que les da el médico de urgencias preguntándose si esos medicamentos pueden ser nocivos para su bebé. La idea de hoy es despejar dudas y, como siempre, que ustedes estén bien informadas para que puedan estar muchísimo más tranquilas. Bienvenidas no solo ustedes mujeres, sino también esposos y toda la gente que está interesada en el tema. Para abordar este tema podemos dividirlo en dos grandes grupos. En el primer grupo estarían aquellas mujeres que padecen de enfermedades crónicas y deben tomar medicamentos de manera habitual y se embarazan. En el segundo grupo están aquellas mujeres que, estando embarazadas, concurrentemente presentan alguna patología y deben recibir medicamentos. Hablemos primero del grupo 1, de aquellas pacientes que padecen de enfermedades crónicas y se embarazan. Aquí sí que es importante tener una muy buena asesoría preconcepcional y, en la medida de lo posible, planear ese embarazo. Algunas enfermedades, por ejemplo como la artritis reumatoidea, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades psiquiátricas, de manera habitual ameritan el uso de algunos medicamentos que no son muy recomendables en el primer trimestre. Y se pueden hacer algunos ajustes y algunos cambios en el momento en que se esté buscando la gestación para no perjudicar al bebé en esos primeros 3 meses tomando esos medicamentos, sobre todo cuando no se sabe que el embarazo ya se gestó. Es importante tener en cuenta que si ya la persona se embaraza y está tomando estos medicamentos, hay que tomarlo con tranquilidad, hacer los ajustes sobre la marcha y hacer un seguimiento especial durante todo el embarazo. Pero lo ideal, vuelvo y recalco, es prepararse y concebir de manera un poco programada para poder hacer los ajustes. Algunas otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial o la diabetes es recomendable que estén muy bien tratadas y muy controladas a la hora de embarazarse. Les pongo un ejemplo particular: una mujer que se embaraza siendo hipertensa debe hacer un cambio de manera oportuna en los medicamentos que venía utilizando para el control de la tensión arterial, debido a que algunos de los que se toman sin estar en embarazo no se recomiendan mucho durante el curso de la gestación. Lo mismo para el caso de la diabetes. En el momento en que una mujer se embaraza, si tiene una diabetes no controlada adecuadamente, puede ser demasiado delicado y demasiado nocivo para la gestación que se va a dar. Entonces, nunca lo olviden: si padecen de algún tipo de enfermedad crónica, asesórense previamente, consulten con su ginecólogo, con los otros especialistas que las estén manejando, y manifiesten ese deseo de buscar el embarazo para prepararse y hacer los ajustes de manera oportuna. En el segundo grupo tenemos aquellas pacientes que, estando en embarazo, desafortunadamente padecen de alguna patología. Y les voy a dar el ejemplo que se presenta con más frecuencia, que es la infección urinaria durante el embarazo. Por los cambios propios que se dan en el aparato urinario femenino, es muy frecuente que, estando en embarazo, haya infecciones urinarias. Y por obvias razones debemos dar tratamiento antibiótico. Los antibióticos que prescribimos, que formulamos, no son nocivos para el bebé y los pueden tomar con absoluta tranquilidad. Y eso aplica para todo lo que usamos en el periodo de la gestación. Nosotros tenemos una clasificación en la cual dividimos los medicamentos en 5 grupos, siendo el grupo A y el grupo B los medicamentos que se pueden utilizar con mayor tranquilidad. El grupo C y el grupo D son medicamentos que se usan si desafortunadamente no hay otras alternativas y realmente es indispensable tratar esa patología en ese momento.
Y en un quinto grupo o grupo X tenemos aquellos medicamentos que definitivamente está comprobado que son nocivos y es grave consumirlos en estado de embarazo, es decir, que están totalmente contraindicados. Entonces tranquilícense que cuando les generamos una receta médica, usualmente son medicamentos del grupo A o del grupo B, para que lo sepan, para que estén tranquilas y no caigan en los extremos. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que sufren de migraña, de algún tipo de dolor muscular, etcétera, etcétera, y dicen, no, yo prefiero aguantarme, no me voy a tomar nada, no me voy a dejar inyectar nada. Pero no se trata de eso. Si hay alternativas que son seguras para el bebé, las podemos utilizar con tranquilidad. Me ha pasado algunas veces que he hecho prescripciones médicas a algunas de ustedes, mis pacientes, sobre todo las que son más juiciosas y observadoras, que me dicen, mire, aquí en la caja dice que no se puede consumir este medicamento ni en el embarazo ni en la lactancia. ¿Y a qué se debe esto? Resulta que la gran mayoría de medicamentos no tienen estudios clínicos en mujeres embarazadas, y es por obvias razones. Si a ustedes alguno les propusiera ensayar si X o Y medicamento tiene efectos sobre el bebé, evidentemente ninguna aceptaría hacerlo. Por eso extrapolamos las recomendaciones teniendo en cuenta estudios en animales o conociendo el mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces tranquilas, cuando tengan una receta hecha por un médico calificado, así vean eso en la caja, tomen con tranquilidad dicho medicamento. ¿A qué se debe también que estén esas recomendaciones? Es una normatividad que deben respetar los organismos reguladores de la distribución de medicamentos para que todo el mundo esté alerta sobre el tema. Con respecto a los medicamentos naturistas, yo personalmente les sugeriría restringirlos en el embarazo. No tengo nada en contra de la medicina alternativa, que realizada de una manera profesional y adecuada, definitivamente es un complemento a lo que hace la medicina tradicional. Pero algunos de estos medicamentos naturales no son claros en sus presentaciones sobre los componentes que tienen, y además tampoco se tiene mucha experiencia sobre qué efectos se podrían tener en el embarazo. Entonces, por esta razón, todo ese tipo de medicamentos, de suplementos que se estaban tomando antes, es mejor evitar consumirlos durante la gestación. En el momento de la gestación en el que somos más cuidadosos a la hora de prescribir medicamentos es en el primer trimestre del embarazo. Y esto se debe a que en esta etapa el bebé está formando todos sus órganos y tejidos. No quiere decir que no se pueda prescribir ni utilizar ningún medicamento en este momento, pero definitivamente ahí somos muchísimo más cuidadosos y racionales. Si sucede la eventualidad de que de pronto ustedes tomaron algún medicamento estando en embarazo sin haberse percatado de ello, hay que tomarlo inicialmente con tranquilidad, comentarlo con su médico de cabecera y hacer un seguimiento dependiendo del medicamento que se haya ingerido. La gran mayoría de veces no tiene repercusiones para la gestación ni para el desarrollo del bebé, y muchas veces se estresan innecesariamente, pero de todas maneras siempre coméntenselo a su ginecólogo de cabecera para saber si es necesario hacer algún examen o algún seguimiento adicional. Medicamentos que voy a nombrar específicamente que sí, definitivamente son muy nocivos para el embarazo, que inclusive si se consumen la gravedad de las malformaciones que pueden presentar son tales que a veces hasta se recomienda interrumpir la gestación de acuerdo a lo que la paciente quiera por el riesgo de malformaciones graves. Son algunos medicamentos dermatológicos y que algunas mujeres jóvenes utilizan con cierta frecuencia. El más peligroso o nocivo es un medicamento que se llama isotretinoína, que se utiliza para el tratamiento del acné. Tiene varios nombres comerciales, los que recuerdo ahorita son el Roacutan o el Isofase. Si alguna de ustedes está consumiendo ese medicamento, debe tener un método anticonceptivo muy eficaz, muy efectivo, porque si se embarazan tomando este medicamento, definitivamente los riesgos para la gestación son mayores. Además, el fabricante recomienda que para poder pensar en un embarazo debe haber pasado por lo menos un periodo de 6 meses de haber suspendido ese medicamento.
Entonces, ojo con esos tratamientos dermatológicos. Si se van a someter a alguno de estos tratamientos, sean muy cuidadosas a la hora de su anticoncepción. Dos de los medicamentos que ustedes van a tomar con más frecuencia en estado de embarazo son el acetaminofén y la iosina, que se conocen comercialmente más frecuentemente como Dolex y Buscapina simple. Yo, como siempre les digo, son los analgésicos del embarazo y se prescriben con muchísima frecuencia porque son para el tratamiento de los dolores pélvicos, de la cefalea, del dolor generado por la distensión ligamentaria secundaria al crecimiento del útero. Entonces son un par de medicamentos que casi siempre hay que tener ahí en la reserva durante la gestación y que pueden ser de muchísima utilidad en algunos momentos. Ya otros analgésicos que tienen otros mecanismos de acción sí se deberían utilizar con precaución y bajo prescripción médica, pero en general el acetaminofén y la iosina se pueden utilizar con cierta tranquilidad, más o menos cada 6 o cada 8 horas. Y ténganlo en cuenta porque muy frecuentemente se los van a prescribir en estado de embarazo. Un bonus track, por así decirlo, tiene que ver con la realización de procedimientos estéticos durante la gestación. Y lo menciono porque muchas pacientes lo preguntan en la consulta. Si bien no son medicamentos, sí algunos de estos procedimientos requieren la utilización de sustancias químicas. Lo primero que yo les diría es que eviten cualquier tipo de procedimiento durante el primer trimestre de la gestación, por lo que ya mencionamos previamente. Y sobre todo los sitios de estética donde realizan este tipo de intervenciones o procedimientos, si son responsables, deberían advertirles que durante la gestación no se realiza ningún tipo de intervención de este estilo. Algo puntual y que me preguntan muchísimo es si se pueden teñir el pelo durante la gestación, y esto debido a que obviamente se utilizan químicos para tal fin que pueden ser absorbidos por el cuero cabelludo. Yo les sugiero no realizar la tintura o teñirse el pelo en el primer trimestre, y si deciden hacerlo más adelante, por favor utilicen tintes que no tengan amoníaco, porque ese amoníaco puede absorberse en cierta medida por el cuero cabelludo y no es muy recomendable en el embarazo. Como les decía, no se sabe mucho al respecto, pero no hay mucha evidencia científica sobre lo que podría causar, pero es mejor evitar el uso de este tipo de químicos. Entonces, finalmente, si deciden teñirse el pelo, si es muy importante para ustedes, utilicen tintes que no tengan amoníaco y háganlo más allá del primer trimestre de la gestación. Bueno, espero haber resuelto algunos interrogantes y sobre todo que la información que les suministré hoy les sea de utilidad. Si tienen algunas preguntas puntuales sobre algunos medicamentos, no duden en escribirme al Instagram o al Facebook, que apenas tenga tiempo con muchísimo gusto les contestaré. Y sobre todo, si son dudas muchísimo más específicas y que requieren una discusión más cuidadosa, manifiéstenselo por favor a su ginecólogo de cabecera. También las espero en mi consulta para resolver no solo preguntas relacionadas con este tema, sino con otros temas que tengan que ver con la salud sexual y reproductiva femenina. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Martín Rodríguez Gineco y también inviten a sus amigas y amigos conocidos a que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal. Gracias por acompañarme y espero que nos veamos próximamente. Hasta pronto.